Tengan todos, cada uno de ustedes, muy buenas noches. Continuando con el ciclo de conferencias por el aniversario de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras de la Universidad Nacional de Piura, el día de hoy, como segunda conferencia de la semana de conferencias dedicada al sector privado, normas internacionales de información financiera, tributación y sector aduanas, tenemos la presencia el día de hoy del contador público colegiado Miguel Bobadilla Lamadrid con el tema Novedades en torno a la atención de fiscalizaciones y cartas inductivas. Para dar alguna información previa del currículo del participante, de su vasta experiencia, podemos destacar que el contador público Miguel Bobadilla es contador público colegiado, titulado en contabilidad por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresado del 48º curso de Administración Tributaria, CAT, organizado por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT. Respecto a su formación de posgrado, posee un posgrado en Tributación Internacional por la Universidad Austral de Argentina y también un posgrado en Derecho, un posgrado en Tributación por la Universidad de Lima. Como siempre, la dinámica será una presentación de 45 a 50 minutos y posteriormente a ello, todos los participantes que crean conveniente pueden hacer sus dudas y o preguntas por el chat. Señor contador Miguel Bobadilla, lo dejamos con el uso de la palabra. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Gracias, Elba García, por la invitación a la Universidad Nacional. Encantado. Como le comentaba, tengo nexos con la universidad, con Piura, con Huancabamba, que es la tierra de mi familia. Y encantado, como siempre, cuando nos convoquen y poder participar en este tipo de eventos y poder compartir un poco la experiencia que en este caso vengo a traerles de procedimientos de fiscalización y acciones inductivas para poder eventualmente complementarlo entre nosotros y al final entiendo van a haber la ronda de preguntas y cualquier tema, por favor, con total confianza. Un poco el propósito aquí es obviamente complementarnos entre todos como colegas que somos y obviamente por esta profesión que nos apasiona, que es la contabilidad. Sin más preámbulo y agradeciendo la presentación de Junior, empiezo con este tema, ¿no? Un tema que siempre es vigente. Les puedo decir que yo tengo en tributación como desde el 2005, digamos, vamos 10, 17 años, de los cuales 12 estuve en una firma de auditoría y de impuestos que es KPMG, y ahora estoy en el grupo Falabella como contador corporativo tributario, viendo varias empresas del grupo, todas las empresas del grupo, y siempre tenemos vigente este punto, ¿no? Porque es un punto que genera esa fricción con la administración y que también nos reta como responsables de esta función de contadores de la empresa, de llevar adecuadamente las cuentas y obviamente evitar riesgos, tener el cuidado respectivo profesional que nos obliga a mitigar cualquier tipo de impacto negativo para la gerencia, para los accionistas, básicamente, ¿no? Y en línea con eso es un poco la presentación, es para poder hacer un collage y una presentación de los temas que están viéndose actualmente en fiscalización, el procedimiento de fiscalización en sí me refiero, verificar un poco, hacer un recordaris de los procedimientos que hay, lo nuevo, entre comillas, que es lo que podría ser la fiscalización parcial electrónica, que es algo que me gustaría también escucharlo, si han tenido un procedimiento de fiscalización parcial electrónica, que es algo que por lo menos en mi experiencia, desde que estuvo totalmente vigente el procedimiento de fiscalización parcial electrónica, no he visto yo que lo hayan que hayan ejecutado ello desde el 2016 que inició ya plenamente su adopción. Y ya han pasado 6 años y no he visto que lo hayan aplicado, pero está ahí, ¿no? Y es algo que en verdad yo considero que es realmente crítico, severo, básicamente nos puede anular como compañía si es que no tenemos un adecuado control y tampoco respondemos adecuadamente a los requerimientos que la administración puede hacer, ¿no?
Y un poco también el propósito de ahora es poder diferenciar, encontrar esas diferencias entre lo que es un procedimiento de fiscalización per se y acciones de control o de fiscalización que la administración puede hacer, ¿no? Y para eso es importante repasar sus facultades, o sea, a qué está facultada la administración tributaria y para eso tenemos que ir al código tributario, ¿no? Vamos a empezar por esa parte, repasando ya propiamente qué puede hacer la administración, a qué está facultada, cuál puede ser eventualmente su proceder, ¿no? Y para eso, obviamente, en un escenario de seguridad jurídica tenemos que revisar la normativa respectiva. Dentro de ello tenemos el Código Tributario, ¿no? Y en el Código Tributario claramente establecen y detallan cuáles son las facultades que tiene la administración y cuáles son los derechos de los administrados también, ¿no? Es importante mencionar, y dentro de eso cuál es esa relación jurídico-tributaria que se denomina entre contribuyente y administración, ¿no? O administración y administrado, que también se le conoce, ¿no? Entonces, para eso es importante repasar aquí, y es un poco lo que vamos a hacer, lo que hace la administración tributaria es, o qué facultades tiene la administración tributaria. Administración tributaria SUNAT, que es la que vamos a evaluar hoy, porque hay otras administraciones tributarias, municipalidades, gobiernos regionales, ministerios, etcétera, ¿no? No vamos a ver eso todavía, que también les aplica el Código Tributario, vamos a centrarnos en SUNAT y cuáles son esas facultades que puede ejercer sobre la base del Código Tributario, el marco jurídico actual, ¿no? Y tenemos pues cuatro, ¿no? Claramente sale la facultad de recaudación, que es cobrar los tributos, recibir el pago de parte de los contribuyentes, ¿no? Facultad de sancionar también, ¿no? Que pues, de alguna manera está en el extremo opuesto, que es si no cumples, te sanciono, ¿no? Básicamente es una sanción, es una pena, es punitivo respecto de cualquier incumplimiento, que obviamente tiene que estar tipificado, que es uno de los requisitos, uno de los principios de cualquier facultad sancionadora. Y por otro lado, digamos, en la otra diagonal tenemos las dos facultades que también trabajan muy, muy de cerca, ¿no? Que es la facultad de determinación y la facultad de fiscalización, ¿no? Y es importante no perder estas dos que están en el ejemplo, bueno, en el cuadro que estamos proponiendo, están opuestas, en este caso en diagonal, porque trabajan juntas en lo que se denomina el procedimiento de fiscalización. Allí es importante poder ir identificando esas diferencias entre lo que es un procedimiento de fiscalización propiamente dicho, o lo que es una facultad de fiscalización, mejor dicho, en donde opera la esquela de citación y la carta inductiva, porque no es una fiscalización, mientras que en el momento que la administración puede determinar si estaríamos en un procedimiento de fiscalización, pero per se no solamente es la facultad de determinación, sino que coexisten la facultad de fiscalización y la facultad de determinación. Porque la facultad de fiscalización es revisar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, por un lado, pero para que cuando termina una fiscalización, que es el procedimiento de fiscalización, y no nos confundamos con los términos facultad de fiscalización y otro término es procedimiento de fiscalización. Cuando hablamos de procedimiento de fiscalización, hablamos de que coexisten dos facultades. La facultad de fiscalización, que es revisar el derecho que tiene la administración de poder revisar nuestra determinación tributaria, y por otro lado, el, el procedimiento, facultad de fiscalización, perdón, que es el que tienen pedirnos información para poder hacer una correcta evaluación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y una vez recopilada esa información, revisarla y cuantificar, determinar una posible omisión. Esa coexistencia es el procedimiento de fiscalización, en donde coexisten nuevamente, y lo vamos a reforzar más adelante, la facultad propiamente de fiscalización con la facultad de determinación, ¿no? Las dos generan lo que es un procedimiento de fiscalización. Mientras que cuando estamos solamente frente a una esquela de citación, una carta inductiva, solamente se ejecuta o de alguna manera se transparenta la facultad de fiscalización, ¿no? Y ahí empieza un poco a evaluarse, ¿no? La facultad de fiscalización. ¿Qué es la facultad de fiscalización? El propio Código Tributario te lo menciona, ¿no? Es el derecho que tiene la administración tributaria para examinar y cuestionar cualquier o todos los elementos de manera directa o indirecta del cumplimiento de las obligaciones tributarias, ¿no? Con el fin de verificar el correcto cumplimiento de las mismas, ¿no? Se ejerce de forma discrecional, es decir, a discreción de la administración. Es básicamente la facultad de controlarlos, ¿no? De controlar a los contribuyentes, sobre la base, obviamente, de la información que ellos pueden tener y que también pueden, de alguna manera, eh, recabar, ¿no? Ya sea directamente del contribuyente o ahora
No debemos de perder de vista del mundo electrónico en el que coexisten las empresas, ¿no? Y algo que digamos, se puede resaltar, obviamente haciendo una gran separación de lo malo que ha tenido la pandemia, es que en este tiempo se han acentuado todo lo que involucra, digamos, la economía digital, dentro de ello el comercio electrónico, pero también el cumplimiento tributario electrónico, ¿no? De alguna u otra manera estamos viendo que básicamente casi todas las compañías, ya, claro, casi en su totalidad, están emitiendo documentos tributarios electrónicos, entiéndase facturas, boletas electrónicas, etcétera. Enviamos libros electrónicos hace por lo menos 6 años de manera legal, por lo menos los que son principales contribuyentes. Hacemos pagos a través de plataformas de medios de pago, a través de entidades financieras que a su vez están obligadas desde hace un año a informar los saldos de cuentas de acreedoras o deudoras de clientes de tarjetavientes que tengan por saldos mayores a 7 UITs, y se comparte esta información ya no solamente en el Perú, sino que dado que que SUNAT ha suscrito o el Estado peruano ha suscrito un convenio de intercambio de información con los miembros o con los países miembros de la OECD, más de 100 países, esta información viaja por más de 100 jurisdicciones, países, entiéndase, ¿no? Por lo tanto, estamos en un momento en donde la información es de todos, pero el riesgo está en que es de todos, pero muchas veces las empresas no la tienen, ¿no? La misma empresa que genera la información, cuando envía, digamos, sus documentos electrónicos, no tiene un adecuado protocolo digamos, de archivo. Antes tú podías ir al archivo físico y sacar el file y encontrar la factura. Ahora, ¿dónde están tus facturas que estás emitiendo? ¿Dónde está tu repositorio? Está debidamente custodiado. ¿No? Y ni qué decir de las compras, ¿no? Porque las ventas por lo menos tú las emites, pero las compras las recibes, no las emites. Y si no tienes un repositorio que guarde los documentos electrónicos, o no tienes una correcta forma de archivarlos, ¿dónde están? ¿Mm? ¿Cuál va a ser ese archivador que en unos años, cuando te fiscalicen, vas a poder sacar, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Estamos en ese mundo electrónico en donde la administración tributaria mantiene toda la información nuestra, nos conoce más que incluso nosotros mismos. No nos acordamos de repente qué hicimos hace un año en esta hora o qué compramos en este minuto hace un año. Sin embargo, si vas a la Big Data que tiene la administración, puede ver que quizás en este minuto, hace un año, te compraste un polo, te compraste unas zapatillas o un trago. ¿Por qué? Porque hay un movimiento, digamos, en tu estado de cuenta, un comercio que obviamente estuvo vinculado a él, y toda esa información viaja y se tiene. Y si no la tenemos nosotros, nos puede complicar, ¿no? Y de alguna manera lo que queremos graficar con esta imagen de Snoopy es que ahí, bueno, en inglés, que es, le escribe al IRS, que es la SUNAT de Estados Unidos, por favor, quítame tu lista, ¿no? Cancela mi suscripción, porque yo no quiero estar en tu ojo, ¿no? No quiero que me controles. Lamentablemente no es así de sencillo, ¿no? Es un deseo, un wish, como le dicen los gringos, pero no va a ser posible, ¿no? Estamos en el loop y tenemos que, obviamente, bailar con ese ritmo, ¿no? Imagínense este cuadro que se hace más de 10 años, donde la administración tributaria de alguna manera señalaba o decía o evidenciaba cuáles eran sus fuentes de información, ¿no? En ese momento el DAOT, el coexportador, que ahora que pasó a ser el PDV después, o las operaciones, digamos, de comercio exterior a través de aduanas, etcétera. Con toda esta información o esta gran base de datos nacionales, que hoy, miren, este es de hace más de 10 años, y esta era un poco la estructura esquemática de lo que la administración tenía, ahora está sumamente mucho más potenciada, con mayor información. Hacen data mining, que es justamente minería de datos, para encontrar patrones de contribuyentes que obviamente no están cumpliendo adecuadamente con sus obligaciones tributarias, etcétera. Y toda esta información le permitía hacer una selección de contribuyentes a fiscalizar, ¿no? Entonces, este mismo principio, que si se dan cuenta ya estaba hace más de 10 años, sigue estando y más potenciado aún, ¿no? Que ahora hay que agregarle libros electrónicos, documentos tributarios electrónicos, medios de pagos, etcétera, ¿no? Todo eso viaja, toda esa información viaja a través de los sistemas y obviamente nos genera un riesgo, ¿no? Pero creo yo que tenemos que ser
consciente, sí, pero también tenemos que tener la conciencia tranquila, ¿no? En la medida que no se ha hecho nada malo, lo que uno tiene que tener claro es que tiene que tener la información, ¿no? La principal preocupación es no tenerla ahorita, ¿no? O que la administración tributaria la tenga antes que tú, o la conserve de una manera mucho más ordenada que tú. Entonces, ahí está el punto, ¿no? Y una de las cosas que vamos a ir viendo, bueno, hacia el final, que ya vamos a ver casuísticas de esquelas inductivas o cartas, en este caso de esquela de citación, perdón, o cartas inductivas, vamos a ver alguna casuística de esos cruces o esos campañas de control que hace la administración y qué está cruzando con qué, ¿no? Importante tenerlo en cuenta, ¿no? Para implementarlo al interno. Para poder seguir avanzando y hacer énfasis en esta diferencia, ¿no? Entre lo que denominamos procedimiento de fiscalización versus lo que es facultad de fiscalización. En el procedimiento de fiscalización coexisten dos facultades. La facultad de fiscalización per se, que es donde te piden información, y la facultad de determinar o determinación, que es determinar deuda, ¿no? Y allí lo vamos a ir viendo aquí de una manera preliminar, pero lo vamos a analizar más a detalle en adelante. Es que te van a notificar básicamente dos documentos, ¿no? Una carta, que es la carta de presentación, donde se presenta el equipo de SUNAT, y un requerimiento de información, que es el primer requerimiento. Y obviamente tienen que decir claramente qué tributo te van a fiscalizar, qué periodo tributario te van a fiscalizar y qué tipo de fiscalización es, ¿no? Que vamos a ver un poquito más adelante qué tipo de fiscalizaciones son. Y a su vez es importante que guarden esta última imagen, que es la tercera, porque primero hay una carta inductiva, un requerimiento, y luego esta tercera, que es la constancia de notificación, que es muy importante actualmente porque te establece la fecha en que ha sido depositado en el buzón de la clave SOL la notificación. Y eso es importante para que empieces a contar plazos, ¿no? Recordemos que una notificación surte efecto al día siguiente. Y si te dan 10 días, pues cuentas 10 días hábiles a partir del día siguiente, por ejemplo. Y es importante tener en cuenta eso. Y más importante aún es darte cuenta en el día en que te notifican, ¿no? Muchas veces, y yo pensaría que ya cada vez es menos, ahora estamos ya más en el mundo electrónico, toda esta pandemia, a mí por lo menos me da un tic de revisar los buzones electrónicos cada 10 minutos, y no les miento, tengo abierto mi Excel con mis claves SOL y tengo al costado la página de Sunat y reviso si no es cada 10 minutos, cada media hora, o por lo menos al día, revisaré unas 5 o 6 veces la clave Sol de de las principales compañías que veo, pues no puedo ver las 30 porque es imposible, pero de las principales que generan riesgo porque en cualquier momento sé que la Sunat no está notificando algo y si no te enteras en el día, pierdes tiempo, ¿no? Entonces, eso es bien importante para poder administrar o gestionar adecuadamente este riesgo tributario que existe actualmente, ¿no? Y esto es lo que es un procedimiento de fiscalización, ¿eh? Para que lo tengan bien marcado. Y aquí es donde queremos hacer la diferencia con lo que son las facultades de fiscalización y lo que son estos documentos, ¿no? Lo que es una esquela de citación, lo que es una carta inductiva o lo que es un requerimiento de revisión de obligaciones formales, ¿no? Te suelen también llegar a veces cuando te revisan obligaciones formales, por ejemplo el ITAN, me ha pasado en algún momento que han querido revisar el ITAN, no han revisado propiamente la determinación, sino que tenga la información que soporte la determinación del impuesto temporal a los activos netos, ¿no? Esto es facultad de fiscalización, en donde solo te están controlando. ¿Puede desencadenar, evidentemente, una deuda o una opción que motive una deuda posterior? Definitivamente sí. Pero para no llegar a eso hay que atenderlos, ¿no? Porque si tú tienes silencio, te reiteran, tienes silencio, te siguen reiterando, te reiteran más de 5 veces y nunca respondes, va a venir algo más, ¿no? O sea, te están tocando la puerta, o sea, alguien, la zona tiene información que te está diciendo tú puedes haber tenido omisión, porque una característica de las esquelas de citación, las cartas inductivas o de un procedimiento de obligaciones formales es que ellos de sus sistemas ven que habrías en condicional o podrías haber omitido, nótese, digamos, el tiempo de los verbos es condicional, ¿no? Eh, haber omitido impuesto, es lo que te quieren decir, ¿no? Pero no es seguridad, no pueden decir me debes, ¿no? Pero si te dicen podrías haberme omitido, me puedes estar debiendo, te dicen 10 veces y tú no atiendes,
Bueno, la última ya va a ser sin perdón de ningún tipo, ¿no? Y va a ser básicamente catastrófico, letal, por utilizar términos bastante duros, ¿no? Y es un poco a lo que siempre voy cuando trato estos temas, de que si uno no atiende las cartas inductivas o la esquela de citación, puede desencadenar en un procedimiento de fiscalización electrónica, ¿no? Y vamos a ver que ese tipo de fiscalización que está activa ahí desde el 2016, que como les digo, yo he visto que si su utilización ha sido, eh, digamos, difundida, ¿no? Ha sido quizás muy acotada, por ahí he escuchado ya casi como si fuera netamente algo poco probable o poco ocurrido un par de veces, por ahí me han comentado que han visto, pero yo no lo he visto, no es como un mito, no lo sé, ¿no? Pero está, la norma está y lo pueden aplicar en cualquier momento. Y yo no veo mejor cóctel del que te estén pidiendo información y tú no la respondas a través de una esquela de citación o una carta inductiva, ¿no? Entonces, ojo con eso, porque podría desencadenar en algo peor, ¿no? Entrando a los temas, digamos, ya específicos, vamos a empezar a ver lo que son los procedimientos de fiscalización. Digamos, un repaso, un collage rápidamente. Nótese la diferencia de procedimiento de fiscalización de facultad de fiscalización. Todavía no entramos en las cartas inductivas, estamos en lo que es el procedimiento de fiscalización en sí, ¿no? El procedimiento de fiscalización tiene básicamente tres tipos, ¿no? Que es el proceso de fiscalización definitiva, la parcial de campo, como la suelo denominar, y la parcial electrónica. En la parcial de campo, básicamente lo que, lo que se tiene es que primero dura 6 meses, ¿no? Igual te revisan a la manera tradicional, por decirlo de alguna manera. eh, te vienes, bueno, ahora también es un híbrido, ¿no? No es que se sienten en tu local ahora, probablemente algunos lo estén haciendo, pero por lo menos por la pandemia o el efecto post pandemia, como lo queramos llamar, aunque todavía estamos en pandemia, todo resulta siendo virtual, ¿no? A través de correos, llamadas, Microsoft Teams que usa la SUNAT para poder conectarse con ellos, estar muy en contacto. Y esa es de alguna manera cómo se están desenvolviendo la fiscalización definitiva, que dura 12 meses, o la parcial de campo, que dura 6 meses, ¿no? Lo que antes era pues que venía a tu oficina y se que sentaba cada cierto tiempo a revisar la información contigo y venía a hacer preguntas, etcétera, ¿no? Pero también existe desde el 2016 la fiscalización parcial electrónica, ¿no? Fiscalización que en realidad, como les mencionaba, puede ser letal porque vamos a ver que el plazo para actuar y el impacto del término es básicamente fulminante, si es lo que queremos ver así, ¿no? Entonces, estas son las herramientas con las que la Administración Tributaria actualmente podría iniciar un procedimiento de fiscalización en cualquier compañía, ¿no? Y siempre, nuevamente, no perdamos el ojo de que esta información o que motive a la programación operativa de la SUNAT, porque tiene un área que programa, a iniciar un procedimiento de fiscalización, es la información que estamos declarando, ¿no? Y el comportamiento como contribuyentes que tengamos, ¿no? Evidentemente es parte de su labor de control, su labor de control como autoridad, ¿no? Y esto no es de ahora, esto como ven es de hace un tiempo, ¿no? Siempre la Administración Tributaria nos ha venido revisando, pero cuando fue, digamos, superintendente Víctor Chiguillama, hace por lo menos 6 años, 5 o 6 años, ya se venía viendo esto, ¿no? Cuando salían titulares como SUNAT fiscalizará los libros electrónicos de 80.000 contribuyentes, ¿no? Y de lo que supimos, porque estuve en un evento donde él participó y expuso, había obviamente, habían contratado, y lo sabemos, habían contratado físicos, la SUNAT, ingenieros de datos, para poder analizar y identificar patrones, ¿no? Patrones que van desde qué cosa compramos, a qué hora compramos, ¿no? Qué estamos comprando, ¿no? No sé si les ha pasado a veces, por lo menos yo he visto que a veces llegan, yo soy representante legal y me llega me llega mensaje de texto de que una sociedad pueden haber pedido una factura por operaciones que no corresponden al giro del negocio, ¿no? Yo me pongo a imaginar, yo hace muchos años trabajaba con mi papá en tiendas Bata, ¿no? Que ahí también en Piura tienen, por el centro, y en el mercado por ahí varias, y yo me acuerdo mucho que venían personas, compraban zapatos a sus hijos y pedían factura, ¿no? Igual mi papá también cuando iba a comprar cosas pedía factura.
¿no? Mis zapatos para mí, no sé, la ropa, para todo el pedido de factura. Bueno, yo no entendía y no, ahora entiendo que no, eso no es correcto, ¿no? Eh, Salvo que le encontremos una causalidad, pero no, en estrictos no es correcto. Y, y ahora, pues en ese tipo de situaciones, yo me imagino que si ven que un contribuyente que está, no sé, pues en el sector minero, compra unos zapatos para niño talla 28 en la tienda de Piura, en Bata, ¿no? No es coherente con su giro, ¿no? Porque sus giros son actividades mineras y está comprando un zapato para niño en talla 28. El SKU, que es el código, viaja todo eso con el comprobante electrónico, llega a una nube, seguro compatibiliza y a los minutos le llega al representante legal un mensaje diciendo, señor, por favor, evite hacer compras que no corresponden al giro de su negocio, ¿no? Es toda esa hilación del sistema lo ha construido, obviamente, expertos en ello, ¿no? Que justamente han podido extraer la data. Por eso es que la piden de esa manera, por eso te piden que desagregues en el documento electrónico el tipo de documento, el tipo de bien, le pongas un código, que lo homologues con códigos de las Naciones Unidas, porque todo eso finalmente, toda esa data se procesa para fines diversos, entre ellos el que también genere riesgo tributario con un documento, con un mensaje prácticamente en línea, ¿no? Entonces, no perdamos el foco de eso porque obviamente son cruces que viene haciendo la administración y actualmente son de alguna manera preventivos, ¿no? No son, digamos, con esa fuerza que puede tener eventualmente un procedimiento de fiscalización electrónica que vamos a ver en un momento. Y aquí solamente ya para cerrar esta parte, nuevamente, ¿no? No perdamos de vista todas las fuentes informáticas que puede tener la administración, ¿no? Que van desde las propias declaraciones, los programas de libros electrónicos, los documentos electrónicos per se, ¿no? Y ahora podríamos agregar también todo lo que involucra medios de pago, ¿no? Y también saldos de cuentas bancarias, ¿no? Entonces, toda esa información viaja y obviamente genera riesgo tributario a los contribuyentes, ¿no? Y es parte de lo que no debemos perder de vista y que vamos a enlazar con lo que significa un procedimiento de fiscalización, tanto en la parcial definitiva como en la electrónica, y también las cartas inductivas, ¿no? Vamos ahora a entrar rápidamente al detalle de cómo opera una fiscalización definitiva, que es la tradicional, que dura 12 meses, se puede extender a 24, y la parcial de campo, que en principio dura solo 6 meses, ¿no? Que eran las tradicionales, las que conocíamos, digamos, de siempre, antes de la pandemia, cuando el auditor venía y se sentaba en mi empresa o en el domicilio fiscal, ¿no? Y más o menos tiene esta estructura, ¿no? Se da un inicio en donde tienen que coexistir dos documentos, como lo habíamos mencionado, ahora lo detallamos, como les había comentado. Tiene que llegar una carta de presentación donde se identifica claramente a los supervisor y el auditor y el primer requerimiento, ¿no? Claramente tiene que establecerse cuál es el tributo, el periodo y qué tipo de fiscalización. Estos dos documentos tienen que llegar en el mismo día o se considera que se inicia la fiscalización en la notificación del último, ¿no? Si este llega en el día 1 y este llega el día 2, se considera el último como fecha de inicio de la fiscalización, que es el día 2. ¿Ok? ¿Qué documentos se pueden emitir en la fiscalización? Pueden emitir hasta cuatro, ¿no? Las cartas, similar a esta carta en donde se comunica el equipo. También se comunican a través de cartas las prórrogas o cualquier otro hecho de la fiscalización, ¿no? Incluso son seguidas, van a ver número tal, 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 1, 2, 3, 4, dependiendo de las cartas que se emitan. Por prórrogas o cualquier otro acto, cambio de auditores que a veces suele pasar, ¿no? O también cuando se notifica que van a prorrogar el plazo de la fiscalización, porque en una fiscalización definitiva, como mencionábamos, el plazo es de un año, 12 meses, pero puede prorrogarse 12 meses más. Pero tiene que la administración justificar por qué la está prorrogando, porque hay causales, ¿no? Digamos, complejidad, porque es un grupo económico, o porque el volumen de información, o porque se está haciendo un cruce de información con otro país. Hay supuestos establecidos en el Código Tributario para pedir la extensión del plazo de un procedimiento de fiscalización. ¿Y cómo lo comunican? Bueno, a través de una carta. O cuando, digamos, también está por acabar el plazo, también lo comunican a través de una carta, ¿no?
Requerimiento, como su nombre mismo lo dice, donde te requieren información, ¿no? Similar a este de aquí, en donde te van a empezar a detallar qué información se requiere. Obviamente el requerimiento inicial es genérico y ya vienen después los requerimientos específicos sobre lo que van revisando, ¿no? Luego van a haber cierres de requerimientos, que es justamente el cierre de los documentos en donde te solicitan información y que debe contener la conclusión de su evaluación. El primer requerimiento básicamente solo dice entregó, entregó, no entregó porque no corresponde, etcétera. Debería decir entregó en todos los casos o tener una justificación porque no se entrega cierta información para que a partir de ahí se cierre, digamos, ese primer requerimiento. Y es importante cerrarlo porque el primer requerimiento cuando se cierra es donde tú recién desde el cierre o a partir del día siguiente del cierre contar los 12 meses de plazo de la fiscalización, ¿no? Eso también es muy importante tener en consideración. ¿Se pueden emitir actas también? Sí, sobre todo cuando hacen inspecciones o algún tipo de evaluación o visita de campo, ¿no? Luego, bueno, en el derrotero de la fiscalización tienes que presentar la documentación. Si ves que el plazo es poco, no vas a llegar, se puede prorrogar, sí, tienes que pedir una prórroga. Hay causales, que básicamente es por sustentar, mejor dicho, el por qué estás solicitando una prórroga, ya sea porque de repente la información que te piden es muy abundante, ¿no? Suelen pedir a veces, no sé, te piden 100 líneas del libro mayor, pero cuando te piden esa muestra, esas 100 líneas, se abre cada una en 10 operaciones, entonces ya estamos hablando de 1000 operaciones, ¿no? Entonces es como que hay que, oye, es distinto que tú querías revisar 100 operaciones a que quieras revisar 1000 operaciones, ¿no? Entonces hay que hacerle entender eso, explicarlo en un escrito y fundamentarlo, que evidentemente el volumen de información es mayor. Y coordinar también previamente con ellos. En estas cartas, cuando se presentan, llegan sus números, ¿no? También están sus números de contacto para que puedan coordinar. Es muy importante la coordinación con los funcionarios a cargo del procedimiento, ¿no? Porque ahí se empieza a entablar una relación, obviamente, en el marco de la fiscalización de colaboración para ambos llegar a un objetivo. Pero claro, esa relación conforme va llegando el cierre se va volviendo más tensa, ¿no? Pero hay que tratar de llevarla en buena manera, ¿no? Luego viene ya el cierre, digamos, del propio procedimiento, y que es el cierre de la fiscalización, en donde suelen emitir, porque no es una obligación, pero yo les sugiero, exíjanlo siempre, emitir el último requerimiento, que es el famoso requerimiento que se invoca, o donde se invoca el artículo 75 del Código Tributario, que es justamente el que te señalan las observaciones finales, ¿no? Es el último round. Este último requerimiento, luego de haber recibido los resultados de todos los requerimientos que puedan haber habido en la fiscalización, resume las observaciones de estos resultados con las fundamentaciones, cuantifica, digamos, ellas, ¿no? Porque es tu última posibilidad de defenderte. Es más, este requerimiento del artículo 75, por disposición del propio Código Tributario de este artículo en mención, no puede tener una duración menor de 3 días hábiles. ¿Puede ser más de 3 días hábiles? Sí, no puede ser menos de tres, pero suele dar la administración solo 3 días hábiles. Por ahí a veces te puede dar 5 también, ¿no? Más, solo en una vez lo he visto que nos dieron hasta 7, 8 días, no lo he visto más, 7, 8 días hábiles. Que tuvimos prácticamente que hacerles un drama real, porque en realidad nos empezaron a reparar cosas que nunca les habían dicho, y ahí yo sí les sugiero, reúnanse siempre con sus auditores. Si no se entienden con el auditor, con el supervisor. Si no se entienden con el supervisor, con el jefe de la división. Si no se entienden con el jefe de la división, con el gerente del área. Y si no se entienden con el gerente del área, con el intendente, ¿no? Entonces, esa cadena es bien importante tenerla mapeada, tener identificado quiénes son y poder llegar a ellos en el momento que corresponda de manera oportuna, ¿no? Porque no es la idea llegar a un cierre en donde prácticamente están desconociendo todo lo que presentaste, ¿no? Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, hay que saber ejercer nuestros derechos, pero también hay bastante relacionamiento en una fiscalización con estos funcionarios que les menciono, ¿no? Y conocer dónde están parados, quiénes son, para poder, obviamente, ejercer las acciones que correspondan. Y recordemos que nosotros también tenemos derecho, no está aquí, pero tenemos derecho en el procedimiento de fiscalización a pedir reuniones con estos funcionarios. Si no nos la quieren dar por coordinación informal,
y queremos tener mayor certeza de esa, presentemos una carta solicitando una reunión y por qué la pedimos, ¿no? Y si vemos que es un abuso, pongamos que consideramos que están abusando de nuestro derecho, ¿no? O sea, pongamos todo lo que sentimos en esa carta en ese pedido, porque eso nos permitirá luego poder tener la réplica de los funcionarios, ¿no? Y bueno, una vez cerrado, y si quedan temas que obviamente el contribuyente no está de acuerdo, puede iniciar un procedimiento de reclamación ante, en este caso, la propia SUNAT, y luego inicia, bueno, si no tiene un resultado favorable, que es lo más probable, el 99% de los casos se confirman en reclamación, pasar al Tribunal Fiscal en una apelación, o si no, subir al Poder Judicial en un procedimiento contencioso tributario, y eso evidentemente va a demorar mucho tiempo, ¿no? Yo acabo de cerrar un caso que provenía del año 2005, fiscalización del año 2000-2001. El tribunal y SUNAT se demoraron 17 años. Y es una sin razón, pero ocurre, ¿no? Le ocurrió a Telefónica también, ¿no? Sabemos casos muy antiguos de Telefónica que le han generado pues más de un problema, ¿no? A nivel del inicio del cómputo de plazo, como ya lo hemos mencionado, se inicia el cómputo del plazo cuando se entrega el íntegro de la información del primer requerimiento, ¿no? Eh, los tipos de fiscalización que ya hemos visto, los dos que hay de parcial o definitivo de campo, y esto nos da paso para entrar a este siguiente tipo de fiscalización, que es la fiscalización parcial electrónica. La fiscalización parcial electrónica que suena muy nueva de repente para algunos, otros quizás sí la han escuchado. Lo cierto es, como les digo, reitero, yo no he visto un caso que se haya aplicado, pero existe porque la norma está, ¿no? Y aquí un poco están los hitos. La norma o la fiscalización parcial electrónica se diseñó como herramienta legal en el Código Tributario desde el 2014. O sea, no es reciente, es de 8 años que está en el Código Tributario. Su reglamentación, que de alguna manera permitiría su utilización, también está disponible desde el 2016, o sea, hace 6 años. Tanto la modificación que se hizo al procedimiento de fiscalización o al reglamento del procedimiento de fiscalización, que es un decreto supremo del MEF, así como las propias normas internas de SUNAT que de alguna manera eh, eh, definen o establecen sus características, ya está también vigente desde el 2016. Sin embargo, por lo menos su aplicación no ha estado difundida, ¿no? Un poco haciendo historia y una conversación que tuve en un momento en el tiempo con Tania Quispe, que fue intendente también, ¿no? Y ahora es socia de una firma especializada en precio de transferencia. eh, Ella mencionaba que cuando se implementó este tipo de fiscalización o herramienta de fiscalización, estaba diseñado por aquel contribuyente que, por lo menos de los indicios de la administración, se tenía una contundencia de que era un potencial evasor, ¿no? O sea, iba a ser el último recurso que iban a aplicar que iba a aplicar la administración tributaria, porque su forma de atención es muy, 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 muy severa. Los resultados pueden ser fatales, hablando en términos de empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque primero que es un procedimiento sumario, dura 30 días hábiles, no va a durar más. ¿Cómo se inicia? Inicia básicamente con una deuda, que te envían lo que sería la deuda que tendrías, más el inicio, más una carta indicando el inicio del procedimiento. Una vez notificado esto, tienes 10 días hábiles solamente, solo 10, así dice la norma, para presentar tus descargos. Puedes subsanar o puedes sustentar. Si subsanar es pagar lo que debes, si es el caso, o sustentar. Y la sustentación de toda esta información se presenta a través de MS Parte Virtual, ¿no? Luego, después de presentar tus descargos, hay 20 días para que la SUNAT evalúe y emita valores, ¿no? O sea, de inmediato te emite los valores, ni siquiera te emite un resultado, no, 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 no. Te emite la deuda o la no deuda, porque si la información que presentaste fue contundente, pues va a haber una deuda del cero, ¿no? Por dicho, no va a haber deuda. Pero si no fue contundente, se confirmaría lo que tu liquidación preliminar arrojaba y prácticamente ya iniciaría la cobranza, ¿no? Porque una vez emitidos los valores, sin perjuicio de que puedes reclamar luego, si no reclamas, podría iniciarse una cobranza coactiva, ¿no?
Entonces, se dan cuenta que esto es sumamente complejo el poder atenderlo y defenderte en este plazo, poder generar la convicción que uno debe generar durante estos días. En realidad, por lo menos mi percepción siempre ha sido que no es, eh, no te están cumpliendo con darte 10 días hábiles para que se diga que tuviste derecho a la defensa, pero en 10 días no vas a poder hacer mucho si es que los fundamentos de la administración son contundentes. Y recordemos que la fiscalización parcial electrónica se va a nutrir, o los indicios que van a generar la liquidación preliminar van a ser la propia información que declaramos en eh, todos los aplicativos o en todas las, todos los documentos electrónicos, los libros electrónicos, etcétera, todas esas aplicaciones que nos han ido poniendo a disposición y hemos ido utilizando de manera gradual, pasando del papel a lo electrónico, porque justamente esa información que ahora ya se tiene, la van a procesar y obviamente si va a generar deuda, pues vas a tener un resultado como este, ¿no? Pero como les mencionaba, el mensaje, pues por lo menos tengo hasta ahora, porque como les digo, no he visto que se haga una aplicación difundida de este procedimiento. Es el último recurso para aquellos contribuyentes que de alguna manera estarían en una flagrancia digamos, de no cumplir sus obligaciones tributarias, ¿no? Y ahí podríamos estar, pues, evasores directamente o también contribuyentes que quizás a través de procedimientos inductivos les han ido solicitando información, les han solicitado información, han llegado hasta 10 veces y ninguno ha respondido, pues la última vez ya es una fiscalización parcial electrónica, ¿no? Nunca me hiciste caso, bueno, te voy a cobrar, pues, ¿no? Entonces, ojo con eso está en el mercado, lo pueden publicar en cualquier momento, evitemos llegar a este punto, ¿no? Algunas consideraciones de la fiscalización parcial electrónica, que como les mencionaba no se puede prorrogar, o sea, termina en 30 días indefectiblemente. No se puede suspender tampoco el plazo del cómputo del cómputo del plazo de la fiscalización. Las observaciones y toda la interacción se hace a través de sistemas de la SUNAT, a través de MC Parte Virtual. No hay un funcionario que tú le puedas de alguna manera hablar con él, notar en sus expresiones si te está creyendo o no, poder tener ese componente más personal de una fiscalización, por decirlo de alguna manera, no se va a tener, o sea, porque básicamente es hablar con el papel o con la interfaz. No hay un funcionario así directamente, así está diseñado este procedimiento. Toda la información se tiene que presentar en formato PDF. Una vez registrada la información, se emitirá una constancia que es muy similar al cargo de expediente electrónico que ahora estamos presentando. Si no se realiza una subsanación o no sustenta las observaciones, pues SUNAT cierra el procedimiento y te emite los valores, ¿no? Y si no te presentas y no reclamas, pues obviamente vas a tener que pagar o la SUNAT va a iniciar, digamos, un procedimiento coactivo, ¿no? Contra los derechos que puedas tener, ¿no? Y aquí, bueno, un poco de diferencia entre las tres fiscalizaciones, ¿no? La fiscalización definitiva, la parcial y la parcial electrónica. El inicio, bueno, muy similar en la parcial y la definitiva, ¿no? Carta y un requerimiento. En la electrónica es una carta y la liquidación preliminar. En los plazos que duran un año, 12 meses, la fiscalización definitiva, que se puede prorrogar un año adicional, como vemos acá. En la parcial de campo, 6 meses, no se aplica prórrogas. Y la electrónica, 30 días en total, y no aplica prórroga alguna, ¿no? ¿Cuál es el efecto que termina el plazo? Que no te pueden pedir más información. ¿Se puede suspender el plazo de la fiscalización? Sí. Por ejemplo, cuando pides prórrogas, se suspende el cómputo de los 12 meses o 6 meses. Por eso no es, hay que evaluar bien si a uno le conviene pedir prórroga o no, porque de alguna manera pidiendo prórrogas estás alargando en términos efectivos el tiempo de la fiscalización. Y no opera, digamos, suspensión de plazo en la fiscalización parcial electrónica. Y respecto a prescripción, solo interrumpe la definitiva, la parcial y la parcial electrónica interrumpen prescripción. Eh, Entrando ya a la última parte, que es la parte ya del cumplimiento de obligaciones formales, o del cumplimiento de las obligaciones en sí que se controlan a través de cartas inductivas, esquelas de citación o similares, podemos ver que el esquema, digamos, a nivel del paso a paso, del flujo, es muy similar al de una fiscalización. Inicia, hay documentos que se emiten que son básicamente los mismos, pero no hay un procedimiento
digamos, por lo menos establecido, evidenciado hacia afuera. O sea, no hay un decreto supremo que te diga cómo opera el procedimiento inductivo, ¿no? O la esquema de licitación. No lo hay. Seguramente al interno sí lo tienen, yo no tengo conocimiento de eso, o sea, me refiero al interno de la SUNAT, pero lo cierto es que eh, hay una ópera muy similar, porque obviamente te van a pedir información, se inicia el procedimiento, te van a requerir información, tú vas a tener que exhibirla, puedes pedir prórroga, sí, pues una prórroga informal. Nuevamente, en las cartas donde se inicia el procedimiento te van a de alguna manera poner los datos del funcionario a cargo y tú puedes llamarlos y pedir por ahí prórroga y coordinar y te la dan. La verdad que es un poco más flexible que el procedimiento de fiscalización en sí, pero lo importante es darnos cuenta a tiempo del plazo que tenemos, que usualmente es de 10 días, y poder actuar con tiempo en el caso requerimos o se requiera una prórroga, ¿no? Se cierra el procedimiento. En teoría, si tú entregas la información y satisfaces con la información, debería quedar ahí, no a mayores. Pero si no atiendes reiteradas veces o atiendes con información claramente deficiente o con dichos sin ningún tipo de sustento, puede ser, por lo menos eso es lo que tengo entendido en el interno de la administración, puede ser que envíen tu caso al área de fiscalización, ¿no? Y obviamente en caso que el área de fiscalización tenga el tiempo, porque también ahí es un recurso que hacer, y obviamente los montos involucrados le den cierta lógica a iniciar un procedimiento de fiscalización al contribuyente, pues te podrían iniciar un procedimiento de fiscalización, ¿no? Entonces, importante aquí es no perder visibilidad de eso, no es que simplemente no atiendo las cartas inductivas, no, no, no. Si bien es cierto, no generan deuda, como lo mencionamos al inicio, pero sí potencialmente te podría generar un impacto mayor, ¿no? Entonces, es importante tener en consideración eso, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando la última parte, están como que unos casos que hemos ido poniendo, que vamos a ver aquí nueve situaciones, luego también les puedo compartir la presentación a través del equipo a cargo para que lo puedan luego revisar, pero aquí básicamente hemos puesto algunos ejemplos de casuísticas que podrían ser y cómo sugerimos atenderlas, ¿no? Por ejemplo, uno típico que se han venido dando es que en tu declaración anual del impuesto a la renta hay ciertas adiciones que conllevarían a que reintegres el IGB, ¿no? Recordemos que si tengo compras con IGB, pero que finalmente no las he deducido por X motivo, porque no es causal, etcétera, yo no debí usar el crédito fiscal del IGB y debería devolverlo. Tenemos un requisito sustancial es que para que el IGB sea, o el crédito fiscal del IGB sea deducible, o sea, imputable al débito, tiene pues que ser el gasto causal deducible para fines del impuesto a la renta. Entonces es importante tener visibilidad de eso. Y bueno, la fuente que la Administración Tributaria toma es nuestra propia declaración, porque ve que hemos declarado en el rubro de gastos sin sustento o documentos sin comprobantes de pago, o en el rubro de donaciones sin sustento, hemos reparado un monto y lo que asume, digamos, la administración es que podrías tener IGB vinculado y que probablemente lo has usado, pero no tiene la certeza, ¿no? Por eso que utiliza este tiempo que eh, habrías, ¿no? Que conllevan a realizar el reintegro del IGB, ¿no? Lo pone siempre como una posibilidad, ¿no? No lo asegura, porque no lo puede asegurar, pero sí te genera una sensación de riesgo tributario, ¿no? Eso es lo que también es parte de la estrategia de toda administración tributaria, darse de alguna manera a conocer de que está revisándote, ¿no? Para que cumplas, ¿no? Es parte de toda estrategia de una administración tributaria en el mundo, generar que los contribuyentes sepan que la administración es atrás de ellos. Es importante tener en consideración eso. Entonces, ¿qué sugerimos en estos casos? Bueno, revisar si esas adiciones han involucrado el uso del crédito fiscal del IGB, ¿no? Usualmente reparamos gastos de caja chica, que son con vales de caja que no tienen IGB, o por ahí algún gasto en específico que no ha tenido IGB, por lo tanto no había que reintegrar nada. Para eso, para poder acreditar lo que estamos diciendo, tendríamos que presentar los asientos del libro diario que digan, mira, yo he anotado este vale de caja que solamente va a gasto contra pasivo, y me ha adicionado el gasto.
pero acá está el asiento que dice que yo no he usado crédito fiscal y acá está el vale de caja, si lo tengo también, para entregarlo, ¿no? Y no tengo crédito fiscal vinculado, por lo tanto, no hay tema. Pero además de presentar la información, lo que sugerimos es presentar un escrito, ¿no? Tenemos siempre que presentar un escrito, por lo menos esto es una recomendación que sí les daría en todos los casos para que puedan hacerse entender, ¿no? Y un escrito coherente, ¿no? Hay que darle cierto tiempo a la redacción del escrito para que se llegue a entender, ¿no? Porque muchas veces podemos presentar escritos, pero no se entienden, ¿no? Entonces, el efecto más bien puede ser un boomerang, te puede generar un efecto a la inversa, ¿no? Otra casuística es que tienes cuentas por pagar en tu balance que tienen montos mayores a los que tu contraparte, tu proveedor ha declarado como por cobrar, ¿no? Tú has declarado, no sé, pues 1 millón de cuentas por pagar y tu proveedor declara como cuentas por cobrar 100.000. Diferencia 900.000. Me ha pasado. ¿Dónde está esa diferencia? Hay que analizar, pues, qué he declarado como pasivo, ¿no? Y yo me he topado con la, digamos, con la explicación de que teníamos o habíamos declarado como pasivo, pero identificando un proveedor, que eso era un poco lo extraño, a un arrendador, pues, ¿no? Imagínense, no sé, pues Real Plaza, ¿no? O sea, tenemos contratos con Real Plaza, digamos, de alquiler, que ellos, un alquiler a 30 años, por NIF 16 tengo que valorizar los 30 años del contrato, traerlo a valor presente y registrarlo un activo contra un pasivo. Y el pasivo, pues, se generó los 900.000 de más en un pasivo, pero como era vinculado al contrato del Real Plaza, se le puso como proveedor Real Plaza, ¿no? Pero claro, Real Plaza tiene lo vigente que tiene por cobrar, que quizás sean los arrendos del último mes de diciembre o de noviembre y diciembre, no sé. No va a tener los 30 años del alquiler, ¿no? Entonces, ¿es explicable la situación? Sí. Obviamente hay una diferencia, sí hay una diferencia. No es que esté mal la diferencia, sino que hay que explicar qué hemos hecho, ¿no? Y hay que explicar que eh, nosotros hemos utilizado un modelo de nivel 16, por ejemplo, en el caso que le estoy mencionando, presentar nuestros estados financieros auditados o los estados financieros propios firmados por la compañía, que establezcan que estamos llevando, digamos, nuestra contabilidad con el modelo NIF y utilizando o aplicando la NIF 16 y utilizando, digamos, este tratamiento, ¿no? Entonces, y explicando siempre con escrito, ¿no? Igual puede pasar a la inversa, tengo cuentas por cobrar que he declarado de más en relación con la contraparte, que son los clientes. Aquí también es importante primero revisar qué hemos declarado. Nótese que es importante tener los papeles de trabajo con los que he armado los balances, con los que he armado las declaraciones, no solo la parte determinativa, sino la parte informativa, como los estados financieros, que finalmente eso me va a permitir luego, años después, cuando las personas quizás ya no están o puede haber sucedido algo con la información, que yo tengo que tenerla igual, ¿no? O sea, tengo que tener un protocolo de poder cuidar la información para que cuando lleguemos a este tipo de situaciones tengamos la respuesta, ¿no? Porque probablemente hubo un racional en el momento que se hizo, pero si no tenemos la información nunca vamos a saber qué pasó, cómo se usó. Entonces eso es importante tenerlo en consideración, ¿no? Siempre apoyarse en estos casos de saldo de cuenta de balance en los estados financieros, ¿no? Tanto si son auditados, mejor, ¿no? Y explicar siempre, ¿no? Nuevamente reiteramos eso, ¿no? Y así, aquí van a haber ingresos, por ejemplo, del registro de ventas que no cruzan con los ingresos de la declaración anual. Ese es otro típico, digamos, cruce que hace la administración y que generan también cartas inductivas o esquemas de citación, que finalmente lo que tenemos ahí que explicar es por qué hay esa diferencia. Muchas veces podemos tener montos que se declaran como base imponible del IGB, pero que obviamente no son ingresos, como por ejemplo adelantos, anticipos recibidos, ventas con entregas posteriores, etcétera. O a su vez podemos declarar en ingresos muchas veces un importe aparentemente menor porque hay ciertos ingresos que son descuentos, por ejemplo, que nos otorgan proveedores. Nosotros le emitimos un documento para cobrar algunos bonos de proveedores y al momento de preparar el estado financiero, lo que registramos en una cuenta de descuentos recibidos lo neteamos del costo de ventas. Entonces, no se va a aparecer o no se va a declarar como ingresos porque se está declarando como un menor costo de ventas, ¿no? Pero tenemos que tener el papel de trabajo para ver cómo llego desde las cuentas contables hacia la declaración.
Es importante tener eso para poder hacer esa explicación. El no tener la explicación nos va a complicar, ¿no? Y así tenemos diversa casuística. Yo les voy a hacer llegar esta presentación para que la puedan revisar. Hemos visto casuística de IGB, casuística de impuesto a la renta. Aquí también hay una casuística ya para cerrar en esta parte de impuesto de planillas que tiene que ver con salud, SNP y quinta categoría, que es que por el volumen de ingresos que la compañía tiene, o mejor dicho en este caso, es que hay una persona que emite periódicamente recibos por honorarios por montos similares, etcétera, ¿no? Entonces, aquí puede haber pues una relación laboral encubierta. Es importante poder desvirtuar ello, primero señalando cuál es la naturaleza de la prestación. Debería ser una prestación de naturaleza civil, un contrato de locación de servicios, que se establezca qué naturaleza tiene la prestación, para que de esa manera podamos desvirtuar la posible, digamos, conclusión de la administración y ahora también de Sunafil, porque obviamente se comparten información de que estamos frente a un trabajador que tiene beneficios sociales, ¿no? Pero presentar la información para poder generar esa convicción y obviamente que también es importante ver digamos, la cuantía, ¿no? Porque en este caso, en una empresa que tenía miles de trabajadores, pero encontró un recibo de una persona que parece que recibía muy poco, ¿no? Por una actividad temporal además, y que de alguna manera se sustentó y obviamente cerramos sin mayor problema. Porque lo importante finalmente es, ya para, en esta parte, es llegar a un cierre de este tipo, ¿no? Llegar con una esquela de citación o un cierre de esquela en donde diga presentaste información y no cometiste infracción. Porque este es el esquema que siguen cuando te cierran un procedimiento de este tipo, ¿no? Primero saber si presentaste o no la información, tienes que lograr el sí y tiene que llegarte sin ningún tipo de sanción, ¿no? ¿Cuál es la sanción o cuál es la consecuencia del incumplimiento? Bueno, la sanción directa es una infracción que equivale al 0,3% de los ingresos netos con un tope de 12 UITs y que tampoco puede ser menor a 10% de la UIT. O sea, la multa puede ir en la tabla 1 del Código Tributario del régimen general entre 460 y 55.200 soles, ¿no? Dependiendo cuál es el volumen de tus ingresos. Tiene rebaja, sí, en la medida que sea una subsanación voluntaria o una inducida. Voluntaria antes de que surta efecto, digamos, una comunicación que te esté alertando del incumplimiento y la inducida luego de que te han comunicado, ¿no? Pero dentro del plazo que te han dado. Y la gradualidad puede ser hasta el 90% si lo haces con pago, o sin pago puede ser entre 50 y 70 de manera inducida, ¿no? Eso también es importante. ¿Qué más podría hacer? Bueno, hay una facultad discrecional. ¿Qué es facultad discrecional? Que la SUNAT finalmente no aplica esta sanción, por más que la tenga, si es que estás cometiéndola por primera vez dentro de una fiscalización y has subsanado dentro del plazo que te han dado, ¿no? Muchas veces, porque me ha pasado, no se ve el buzón a tiempo y por lo tanto no lo atendiste en el tiempo. Entonces ellos te reiteran, oye, te pedí, no me entregaste, te reitero el pedido. Si no cumples, tienes una sanción. Entonces, en ese segundo pedido, en donde ya te están reiterando la solicitud, allí es donde de alguna manera tienes que atenderla en el plazo que te dan, porque si no la tienes en ese plazo, te van a cobrar la sanción que estábamos viendo hace un momento, ¿no? Y esto está establecido, tomen nota de esto, en una resolución de Superintendencia Nacional Adjunta Operativa del 2016, la 039, que claramente establece esta facultad discrecional para que no te sancionen. Es importante tenerla en cuenta porque muchas veces me ha pasado los funcionarios a cargo de acciones inductivas digamos, es que la citación no tienen conocimiento de esta normativa, ¿no? Y obviamente te quieren cobrar la sanción, pero hay que hacerles entender y explicarles y hasta ponerle en el escrito el momento que respondemos que invocamos la aplicación de esta resolución, ¿no? De la Nacional Operativa. Y bueno, solamente ya para cerrar, estamos ya con las justas del tiempo, eh, la atención de casos inductivos es que la situación no corresponde a un procedimiento de fiscalización, lo hemos dicho, son acciones de control. Se debe atender, es un poco la recomendación, siempre lo requerido, generando convicción en el auditor, ¿no? O sea, no deberíamos dejar de atenderlo porque nos podría eventualmente complicar con acciones posteriores más gravosas, ¿no? Como lo estamos viendo.
tenemos que entregar información que mínimamente permita pues, generarle nuevamente, como mencionaba, convicción a la SUNAT para que obviamente no siga insistiendo sobre el tema, ¿no? Y como vemos, la administración está haciendo estos cruces de información, está de alguna manera muy activa, obviamente tiene la data, tiene los recursos, que obviamente son otros propios impuestos, porque se queda con una comisión de la recaudación, por decirlo de alguna manera es la tarifa que tienen al interno, y eso pues nos obliga a que nosotros también tenemos que tener la información antes que ellos incluso, tener la respuesta, ¿no? Por eso tenemos que tener una postura preventiva, tenemos que tener este tipo de información o las explicaciones antes de que la administración nos la pida, ¿no? Porque si no tenemos la respuesta, nos va a complicar, ¿no? No queda más que agradecerle, estoy dispuesto a cualquier pregunta, disculpen que de repente nos hemos pasado un poquito, pero creo que valía la pena, ¿no? Y les dejo mis datos de contacto y muchas gracias. Señor ponente, muchísimas gracias por su muy interesante presentación. Mientras los miembros del auditorio realizan sus preguntas vía chat, deseo hacerles recordar a todos los participantes la conferencia para el día de mañana. Estará a cargo del magíster Carlos Seituque Millones. El título de la presente exposición se denomina Cultura Tributaria, Perú, Esfuerzo de Todos, Mecanismos Simplificados de Comercio Exterior, Importa Fácil y Exporta Fácil. Tenemos una pregunta por parte del auditorio. Actualmente las fiscalizaciones que realiza la Administración Tributaria son virtuales. Eh, ¿Cómo podríamos nosotros, como profesionales contables, afrontarlas, teniendo en cuenta que ahora la Administración Tributaria maneja toda la data, puesto que la mayoría de las operaciones son electrónicas, las declaraciones, los libros contables? Sí, muy interesante, ¿no? Como lo mencionaba, al final una conclusión para mí clara y es algo que tenemos que estar todos los que estamos en la profesión y pensamos seguir estando además porque que nos gusta y queremos hacerle frente, es que tenemos que empezar a usar herramientas tecnológicas, ¿no? O sea, está bueno y es perfecto, es totalmente entendible y es necesario además conocer, digamos, la normativa, conocer eh, los criterios de la administración, tener buen manejo, digamos, de la parte contable, en sí cómo explicar, digamos, las situaciones que se registran en las compañías, pero también tenemos que empezar a gestionar, ¿no? O sea, es una gestión de ese riesgo que creo que ahora sí, y es lo bueno, estoy viendo en las currículas de las universidades se está agregando cursos que tienen que ver con innovación, con tecnología, ¿no? Con la utilización digamos, a nivel ya no tanto de usuario básico o intermedio, sino avanzado del Excel, la utilización de herramientas como el Power BI que permitan manejar bases de datos, que permitan hacer de alguna manera consultas dinámicas, ¿no? Utilizar macros que también de alguna manera te puede ayudar, hasta utilizar, dependiendo del volumen de información y obviamente proponerlo, eso sí, a las áreas que obviamente toman decisión y habilitan presupuesto, porque esto no es gratis, ¿no? Es que tenemos pues que tener herramientas incluso como softwares que permiten automatizaciones, ¿no? Porque hay muchas labores que lamentablemente se dan y se siguen dando de manera manual a nivel de Excel, ¿no? O sea, muchas personas se pierden mucho tiempo a veces porque lo hemos evaluado al interno muchas veces y en otras compañías también se pierde mucho tiempo haciendo la descarga de la información, la depuración, no sé, para sacar un reporte del sistema, se saca el sistema y sale cualquier cosa. Y tienes que empezar a depurarlo y ahí te demoras unos minutos. Luego tú quieres de todo el año, pero el sistema te bota solamente de un mes. Tienes que hacer 12 veces el proceso y copiar un mes debajo del otro. Todo eso es manual, ¿no? O sea, si bien es cierto, usas el Excel, pero es una utilización muy básica del Excel que obviamente te genera ineficiencias. Y ese tiempo que le estás dedicando a esa actividad te podría sumar para poder hacer un análisis más preventivo, ¿no? Entonces necesitas allí tener mayor velocidad de atención, ¿no? Y también creo yo la información de soporte, ¿no? Una de las cosas como les mencionaba como tema crítico y que también donde estemos nos va a tocar tratar de mitigarlo es que antes tú podías decir la información está
en el archivador tal o en la caja tal, ¿no? Del operador logístico. Pídela. Ahora, ¿no? Por lo menos de estos últimos 2 años, ¿dónde está la información? En el correo del usuario. A lo mucho, ojalá esté en tu, digamos, software de facturación que también tiene un repositorio de compras. Pero ahorita es como que medio desorganizado dónde está. Y el problema va a estar cuando de acá a unos 2 años, 3 años te fiscalicen, vas a ver que ya no tienes dónde ir a pedir, ¿no? Antes pedías la caja, como les decía, y ahora dónde la vas a pedir. Si el usuario ya no está, tendrías que pedir su backup y es una ineficiencia y de tiempo. O sea, creo que nos toca organizarnos en actividades críticas, que creería yo que básicamente es la recolección de información, los repositorios de información y la búsqueda de algún tipo de optimización en los procesos, ¿no? Buscando automatizaciones de ser posible. Tenemos una pregunta más, señor contador Bobadilla. En relación a lo que usted acaba de indicar de que la tecnología ahora forma parte directa de la elaboración de la información contable. Existen ahora software bastante complejos que prácticamente se tiene que entrenar a personas para que registren la información y genera toda la información financiera y contable de la empresa hasta el último tramo. ¿Cuáles son las destrezas que debe presentar un contador, sobre todo para nosotros los estudiantes, a futuro y poder seguir siendo competitivos o podernos insertar en el mercado, teniendo en cuenta las grandes desventajas que tenemos porque parece que la tecnología nos está ganando el terreno? Buenísimo, ¿no? Es un debate que en todos los frentes se ve, ¿no? De hecho, aquí estamos en un foro netamente contable y tributario, pero esto abarca creo que todas las áreas actualmente del conocimiento del ser humano, podría decir, creo yo. O sea, lo primero, el ser curioso, diría yo, ¿no? O sea, uno tiene que ser siempre curioso, querer saber, ¿no? Querer entender. Como algunas veces yo también le digo a mi equipo al interno o donde he dictado, o sea, de repente uno no va a ser un especialista en el sistema, porque obviamente para hacer, no sé, pues una programación de una automatización necesitas conocer lenguaje de programación de ciertos programas como Python, como Automation Anywhere, o sea, diversos sistemas. Obviamente yo no soy ingeniero de sistemas, no soy especialista, quizás pueda aprender, pero si tengo la curiosidad, ¿no? Entonces, siempre ser curioso, pero también no necesariamente ser curioso y aprender cómo hacerlo, sino también a gestionar cómo lograrlo, ¿no? O sea, tú tienes la necesidad, tienes el deseo, ponlo y trata de alguna manera siempre de no frustrarte y tratar de buscar algún tipo de herramienta. Ahora en Internet hay bastante información, por eso decía un poco la curiosidad, pero también creo yo que las universidades, ¿no? Los colegios profesionales también deberían incluir claramente esto en la currícula, ¿no? Porque ya estamos en un punto en donde se habla de transformación digital, nativos digitales, ¿no? Los jóvenes que probablemente están ahorita en la universidad ya nacieron llevando, o en su colegio yendo con celulares, utilizando laptops. Mis hijos, por ejemplo, yo les pongo una máquina de escribir y no saben qué hacer, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones están ocurriendo y creemos que deberían canalizarse, ¿no? O sea, la tecnología es buena, no es mala. Obviamente hay puntos malos, sí, pero en principio creería que debemos pensar que es buena y tenemos que subirnos a ella, siempre ser curiosos, ir capacitándonos y pedir también a las universidades que actualicen, digamos, esas currículas si aún no lo han hecho. Yo la verdad es que sí, sí he podido ver que hay bastante buenas iniciativas. Actualmente las currículas se vienen actualizando y eso me da gusto, pero no debería parar. Pero creo yo que también todo nace de uno, ¿no? Tiene que ser curioso y como les digo, no necesariamente saber cómo programar, sino tener esa curiosidad de cómo mejorar el proceso, ¿no? Y eso ya es más que todo lógica, ¿no? Y ese pensamiento no debemos desterrarlo, ¿no? Eh, Señor contador Miguel Bobadilla, a nombre de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras, eh, dirigida por el señor decano doctor CPC Elber Enrique García Panta, y a nombre de todos los participantes, le agradecemos mucho por su muy interesante presentación de hoy, esperando contar con su presencia para futuros eventos académicos. Listo, cuando gusten. Muchas gracias, Junior, y gracias a Albert. Un abrazo. Que estén bien todos. Cuídense mucho.
Muchas gracias también a todos los participantes. No olviden que esperamos contar con su presencia para la conferencia del día de mañana. Muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes. Que tengan muy buenas noches.